Imagina que estás en una batalla crucial. Tu vida, tu familia y tu pueblo están en peligro. En un momento de desesperación, haces una promesa a Dios. Si me das la victoria, ofreceré en sacrificio a quien primero salga de mi casa a recibirme. Y lo logras, vences al enemigo, regresas como héroe. Pero entonces aparece ella, tu hija, bailando de alegría con flores y canciones. Y tú recuerdas tu promesa. ¿Qué harías? Hoy vamos a reflexionar sobre una de las historias más trágicas y polémicas de la Biblia, la historia de Jefté y el sacrificio de su hija. Una promesa que cambió todo, una decisión que muchos no pueden entender y una lección que todos deberíamos conocer. Para entender realmente lo que pasó con Jefté, tenemos que conocer quién era este hombre antes de convertirse en juez de Israel, porque no fue un líder común. No fue un profeta ni un rey, fue un guerrero, nacido en el rechazo, forjado en el conflicto y llamado por Dios en un momento crítico. Su nombre aparece en el libro de los Jueces, capítulo 11, durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Después de la muerte de los grandes líderes como Josué y Samuel, el pueblo de Dios cayó en un ciclo constante de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Y en ese tiempo, Dios levantó a Jefté. Pero su vida no fue fácil. Jefté era hijo de Gilead, pero también de una mujer que todos despreciaban, una prostituta. Era hijo de su padre, pero no de su esposa legítima. Por eso, sus hermanos lo rechazaron, lo trataron como si no perteneciera. Un día le dijeron, «No heredarás nada de nuestra casa, porque eres hijo de otra mujer». Y lo expulsaron de su hogar. Así que Jefté se fue, se aleja de su familia, de su tierra y de su pasado. Encontró refugio entre otros marginados, hombres valientes, cansados de las injusticias, buscando un propósito. Y allí, en medio del desierto, se convirtió en líder de un grupo de mercenarios o guerreros independientes. Pero aunque estaba lejos de su tierra, Dios no lo había olvidado, ni siquiera en medio del dolor, el abandono y la soledad. Porque un día vinieron mensajeros de Galaad, ancianos, líderes, representantes del pueblo. Venían a buscarlo, no como amigo, sino como salvador. Le dijeron, «Sabemos que Dios está contigo, Jefté, que has sido bendecido en tus batallas. Te rogamos que vengas con nosotros, que seas nuestro comandante contra los amonitas, que nos libres de esta opresión». Y Jefté, quien había sido rechazado por su propia sangre, ahora era solicitado por su pueblo. Pero no aceptó inmediatamente. Les respondió con dolor, pero también con dignidad. ¿No fueron ustedes mismos los que me odiaron? ¿No me expulsaron de mi casa? ¿Ahora vienen a buscarme solo porque están en peligro? Finalmente llegó a un acuerdo. Jefté aceptó liderarlos, no como rey ni como sacerdote, sino como juez, como uno de esos líderes que Dios levantaba en momentos de crisis. Un hombre imperfecto usado por un Dios perfecto. Pero antes de ir a la guerra, hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. Jefté había aceptado liderar al pueblo de Israel. Había pasado de ser un hombre rechazado por su propia familia a convertirse en juez y comandante de su nación. Pero antes de ir a la batalla contra los amonitas, algo cambió dentro de él. En medio de la tensión, la responsabilidad y la incertidumbre, decidió hacer una promesa que no solo le cambiaría la vida, sino que también nos sigue impactando hasta hoy. Se puso de rodillas, alzó sus manos al cielo y dijo estas palabras, registradas en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 30. «Si verdaderamente me haces volver victorioso de la batalla contra los amonitas, y el Señor me los entrega, entonces ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando regrese triunfante». ¿Qué significa esto? Un holocausto era un sacrificio total, completo, donde toda la ofrenda era consumida por el fuego. No era una donación parcial, ni un servicio religioso simbólico. Era una entrega absoluta. Pero,
¿Jefté sabía lo que estaba diciendo? ¿Realmente pensaba en sacrificar un animal? ¿O tal vez, en su fervor guerrero y devoción religiosa, ya tenía en mente algo más extremo? Algunos estudiosos creen que en aquella época, entre los israelitas no era común el sacrificio humano, pero sí existían en culturas vecinas como los fenicios o los moabitas. Incluso se menciona en la Biblia cómo el rey de Moab ofreció en holocausto a su propio hijo mayor para tratar de detener al ejército israelita. 2 Reyes 3:27. Así que Jefté, aunque fuera marginado por su sangre, conoció bien el entorno cultural y creyó que Dios esperaba quizás una ofrenda extrema. Lo cierto es que hizo la promesa, y después de días de preparación marchó a la guerra. Fue una lucha feroz, intensa, desesperada, pero al final Dios le dio la victoria. Los amonitas fueron derrotados, el pueblo de Israel librado, y Jefté regresó a su tierra como héroe, como campeón, como liberador, pero también como hombre atrapado por su palabra. Jefté regresó a casa cubierto de gloria, pero también cargado de miedo. No era solo un héroe victorioso, era un hombre que sabía que había hecho una promesa terrible, una promesa que no podía ignorar. Mientras se acercaba a su hogar, su corazón latía con fuerza, no solo por la alegría del triunfo, sino por la angustia de lo que iba a enfrentar. Él sabía que había prometido ofrecer en holocausto a quien primero saliera a recibirlo. ¿Sería un siervo? ¿Un animal de carga? ¿Alguien que viniera a saludarlo? Pero entonces, la puerta de su casa se abrió, y de allí salió corriendo alguien que nunca imaginó ver en ese momento. Su hija, su única hija, joven, hermosa, llena de vida. Ella corría hacia él con timbales y canciones, bailando de alegría, celebrando la victoria de su padre. Una escena llena de amor, esperanza y entusiasmo. Pero para Jefté fue como si el mundo se detuviera. Al verla, rasgó sus vestiduras, un antiguo gesto de dolor profundo, de duelo inminente, y gritó con voz rota: «¡Ay, hija mía, me has humillado! Tú eres la causa de mi angustia. Yo he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme». Jueces 11:35. ¿Puedes imaginar el silencio que siguió? El baile se detuvo, las canciones callaron, solo quedó el viento y las lágrimas. Su hija, sin entender bien lo que pasaba, lo miró fijamente. Escuchó sus palabras y poco a poco comprendió. Su padre había hecho una promesa y ahora sentía que debía cumplirla. Ella no protestó con violencia, no le reclamó, no le pidió que rompiera su palabra. En lugar de eso, le dijo algo que nos parte el alma. «Padre mío, si has abierto tu boca contra mí, hazme según lo que dijiste, pues el Señor te ha dado la victoria sobre tus enemigos». Jueces 11:36. Luego le pidió 2 meses para ir a los montes, llorar con sus amigas, despedirse de la vida que jamás podría tener, porque entendía que su destino estaba sellado. Y después de esos 2 meses, regresó. Y la Biblia dice esto: «Y él le hizo lo que había prometido». Jueces 11:39. 3 palabras cortas, pero cargadas de dolor. No hay explicaciones, no hay justificaciones, solo una frase que nos deja con el corazón apretado. ¿Realmente la sacrificó? ¿O simplemente la consagró para siempre al servicio de Dios, como algunos creen? La historia del sacrificio de Jefté nos deja muchas preguntas, pero una de las más profundas es esta: ¿por qué Dios no intervino? Si Él escuchó la promesa de Jefté, si le dio la victoria en batalla, ¿por qué no lo detuvo antes de que cometiera algo tan terrible? Esta pregunta ha sido debatida por teólogos, pastores y estudiosos durante siglos, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos explorar algunas posibles razones. Primero, recordemos algo importante: Dios nunca pidió un sacrificio humano.
Él mismo prohibió claramente el sacrificio de niños en múltiples ocasiones. De hecho, en Levítico 18:21 dice: «No des tus hijos para ofrecerlos al fuego de Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios». Y en Deuteronomio 12:31 Dios advierte: «No hagas esto ante los ojos de Dios, porque con toda abominación odia a Dios que se haga tal cosa». Así que si Dios condenaba estos sacrificios, ¿por qué permitió que Jefté hiciera uno? Bueno, quizás no fue una bendición, sino una consecuencia. A veces Dios permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando son equivocadas. No significa que esté de acuerdo con ellas, solo que respeta nuestra libertad para elegir y nos permite vivir con nuestras elecciones. Piensa en otras historias bíblicas donde los líderes de Dios tomaron decisiones terribles. David pecó con Betsabé, Salomón cayó en idolatría, Pedro negó a Jesús y aún así Dios los usó. Pero eso no elimina el dolor de sus errores ni borra las cicatrices que dejaron tras de sí. Volviendo a Jefté, algunos creen que él simplemente no entendió bien cómo funciona la gracia de Dios, que estaba atrapado en una mentalidad antigua, guerrera y legalista, que pensaba que tenía que cumplir su palabra aunque fuera una locura, como si Dios necesitara un pago extremo por su favor. Pero la verdad es que la gracia no se gana con promesas extremas, no se compra con sangre humana, se da gratuitamente por amor. Entonces, ¿por qué no detuvo a Jefté? Quizás porque quería que el pueblo viera el dolor que causan las decisiones apresuradas, que aprendieran que no todo lo que decimos en momentos de emoción debe cumplirse, que entender la voluntad de Dios es mucho más importante que cumplir una promesa mal hecha. Como dijo Salomón tiempo después, no hay hombre que no peque, pues ¿quién hay que no peque? Y como escribió el apóstol Pablo, donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Dios no bendijo el sacrificio de Jefté, pero tampoco lo abandonó. Siguió siendo un juez de Israel, un hombre usado por Dios, aunque imperfecto. Porque esa es la gran noticia del Evangelio. Dios puede usar a personas rotas, puede perdonar errores graves y puede dar esperanza incluso en medio del dolor más profundo. La historia de Jefté no solo nos impacta por su dramatismo, sino también por lo mucho que nos enseña. Es una historia antigua, pero con lecciones que siguen vigentes hoy. Lecciones sobre promesas apresuradas, sobre la importancia de entender la voluntad de Dios y sobre cómo incluso los siervos de Dios pueden cometer errores graves. Las palabras tienen poder. Uno de los aspectos más importantes de esta historia es que Jefté habló antes de pensar. Hizo una promesa impulsiva, sin medir las consecuencias, y terminó atrapado por sus propias palabras. Esto nos recuerda algo que dijo el propio Jesús: «Pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Mateo 12:37. Nuestras palabras no solo definen nuestras acciones, también moldean nuestro destino. Por eso debemos tener cuidado con lo que decimos, especialmente cuando se trata de promesas hechas a Dios. ¿Alguna vez has hecho una promesa en un momento difícil solo por desesperación? ¿O dicho algo enojado que luego te arrepentiste? Jefté nos muestra que lo que sale de nuestra boca puede volvernos contra nosotros mismos. No todos los siervos de Dios actúan correctamente. Jefté fue un juez, un líder, un guerrero usado por Dios. Fue elegido para liberar a su pueblo. Recibió victoria del cielo, pero también cometió un error terrible. Esto nos recuerda que ser usado por Dios no significa que seamos perfectos. No importa cuán cerca estés de Él, siempre puedes equivocarte. E incluso los mejores líderes, profetas o pastores son humanos. Por eso, no debemos idealizar a los líderes religiosos, ni tampoco culparlos por sus errores, pero tampoco ignorarlos. Debemos aprender a discernir entre la obra de Dios y los errores humanos. Como dice la Biblia, todos pecamos y carecemos de la gloria de Dios. Y como escribió Santiago, la lengua nadie la puede domar. Es un mal que no se puede refrenar, llena de veneno mortal.
A veces, incluso los más valientes necesitan gracia, y eso es algo hermoso. Entiende la voluntad de Dios antes de actuar. Otra gran enseñanza de esta historia es que Jefté actuó sin consultar realmente la voluntad de Dios. Creía estar sirviendo al Señor, pero lo hacía desde una mentalidad antigua, legalista, tal vez influenciada por culturas paganas. En lugar de preguntar, ¿qué quiere que haga, Señor?, él ya dio por sentado, he hecho una promesa y debo cumplirla. Pero la verdadera devoción no es ciega, no es hacer cualquier cosa en nombre de Dios sin pensar. La verdadera devoción es buscar primero su reino, su justicia y su sabiduría. Como dice Proverbios, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que, antes de tomar decisiones drásticas, antes de hacer promesas extremas, antes de actuar por impulso, detente, busca a Dios, consulta su palabra y deja que Él te guíe. El sacrificio verdadero ya fue hecho. Finalmente, esta historia nos invita a mirar hacia adelante. Otro sacrificio, uno real, uno definitivo, el sacrificio de Jesucristo. Porque a diferencia de Jefté, Jesús sí dio su vida por nosotros, voluntariamente, sin promesas forzadas, sin miedo, con amor. Él no fue obligado, fue entregado por amor. Y en su muerte pagó por nuestros errores, incluso por los errores de hombres como Jefté. Por eso, hoy no tenemos que sacrificar nada para ganarnos el favor de Dios. Su gracia es gratuita, su amor inmerecido, su perdón completo. Como dice Hebreo, porque por una sola ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. Lo que Jefté trató de hacer, Dios lo hizo de verdad, y lo hizo por ti y por mí. Imagina por un momento estar en los zapatos de esa joven. Imagina cómo se sintió al escuchar que su padre había hecho una promesa y que ahora debía cumplirla. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué sentimientos llenaron su corazón? Ella no le pidió explicaciones, no lo acusó de locura, simplemente aceptó. Y eso duele aún más, porque ella no solo perdió la vida, perdió también la posibilidad de amar, de casarse, de tener hijos. Perdió la oportunidad de ver el mundo y dejar su huella. Fue borrada por una palabra apresurada. Y sin embargo, no hay malvisión en sus palabras, solo hay resignación, solo hay entrega, solo hay dolor. ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Has tenido que aceptar algo injusto solo porque alguien más tomó una decisión por ti? ¿O has vivido bajo las consecuencias de una promesa hecha por otro? Esta historia nos recuerda que no somos inmunes al dolor humano, que incluso cuando servimos a Dios seguimos siendo frágiles, que hasta los líderes espirituales pueden fallar, que hasta los corazones más devotos pueden equivocarse. Pero también nos muestra algo hermoso, la humanidad de la Biblia. Personajes reales, con errores reales, viviendo historias reales. Historias que no están alejadas de nosotros, sino que nos reflejan. Esta no es una historia de superhéroes, es una historia de personas comunes usadas por un Dios extraordinario. De padres imperfectos, de hijas valientes, de decisiones que duelen. Y quizás esa sea precisamente la lección más importante. Que aunque nuestras vidas estén llenas de errores, Dios sigue escribiendo redención sobre ellas. Así que te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿has hecho alguna promesa que hoy te pesa? ¿Hay algo que dijiste en un momento de emoción y ahora te persigue? Recuerda, Dios es misericordioso. Él no te castiga por tus errores, sino que te ofrece perdón, sanidad y restauración. Confía en Él, busca su voluntad y deja que su gracia te libere. Si este video te tocó el corazón o simplemente te hizo pensar, no olvides darle like.
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Jefté realmente sacrificó a su hija? ¿Habrías accionado igual en su lugar? ¿Qué otra historia bíblica poco conocida te gustaría que exploráramos? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.